Voy a trabajar en este lado, ¿vale? Ujú. Cancelo. Y ya está. Y los PDFs los pongo al otro lado. Entonces, empezamos. Si quieres cierro. Sí, por favor, desde cero y así sí como... Bueno, cerrar solución. Entonces, archivo, tienes nuevo. Proyecto, tienes múltiples opciones. Tienes consola Win32 que te agrega librerías de Windows 32 para tus aplicaciones consola, aplicaciones hub universales que te permiten hacer visibilidad tanto a dispositivos móviles como aplicaciones para PC. Tienes aplicaciones vacías universales que son pensadas para todos, pero están totalmente vacías, no incluye librerías ni nada. Tienes para programación de Windows Phone, tienes para programaciones web para Windows Phone, tienes proyectos Win32 que son para aplicaciones PC, para arquitectura de X. Tú sabes que existe X64 y X32. Bueno, X80, claro. Pues entonces los proyectos 32 bits están pensados para la arquitectura X86, ¿vale? O más orientado a ese sentido. Luego tenemos múltiples aplicaciones como biblioteca estática, estas son los LL, bueno, tenías los .dll y las librerías que se montan en el sistema operativo, ¿vale? Son para casos muy especiales que quieras programar. Programación de drivers, programación de periféricos o componentes, son estas dos bastante importantes. Sin embargo, para nuestro caso, que es una aplicación general y sencilla, que no necesitamos librerías especiales ni nada por el estilo, simplemente cargamos un proyecto vacío. Ponemos la ruta del proyecto, el nombre del proyecto. Dentro de la carpeta que se haya seleccionado, por ejemplo aquí he dicho práctica hospital, dentro de esta carpeta se crea la solución y dentro una carpeta que se llama el nombre del proyecto. ¿Vale? Ya existe hospital V1. Es que, claro, hemos quedado al otro. Claro. Vale, entonces tenemos por un lado, esto yo casi nunca lo utilizo, esto suele venir bastante bien cuando esas aplicaciones con interno gráfico, porque aquí te salen los botones. En NetBeans te sale, ¿usabas NetBeans o NetBeans? Vale, en NetBeans te salía al lado derecho, pues aquí te sale al lado izquierdo en todo lo que serían los componentes y adicionales, ¿vale? Siempre suelen cargar, pero también lo puedes modificar y mover como si fuera NetBeans al lado izquierdo y al lado derecho, como tú prefieras. El explorador de soluciones tiene el nombre de la solución, que sería el proyecto, y el nombre nombre del proyecto en general y nombre de la solución. Dentro de estos tienes varios subapartados. Realmente da un poco igual donde lo coloques, pero por convenio o de manera general, como suele programar la gente, suele ser el código fuente, todos los .cpp en archivos de código fuente, todos los .h en encabezados. Archivos de recursos sueles añadir librerías externas, que no lo vamos a utilizar. De todos modos, estos los puedes eliminar, no, tampoco es un problema. Y puedes crearte unos nuevos, puedes agregarte... realmente no son carpetas, como en Java, que cada vez que creas un grupo se crean carpetas y dentro de carpetas los archivos. Aquí no existe eso, aquí todo se crea a la misma altura, solo que estos son unidades organizativas, es decir, esto lo que hace es todos tus archivos lo organiza en este conjunto de cosas, pero realmente no hay una jerarquía de carpetas, ¿vale? No existe. Puedes cambiarle nombre si quieres, pues bueno, lo que tú quieras. Normalmente en código fuente ponemos nuestro main principal. Para ello, no sé si me voy rápido, es agregar nuevo elemento. Y aquí tienes lo mismo, tienes un montón de cosas, pero como tú vas a partir de clases, o sea, vamos a implementar solo C++, pues te vale esta o esta. El C++, el main lo ponemos con main o principal. ¿Qué usabas tú? Main, pues para mí. Main, CPP. Y ya está, ya tenemos nuestra... Yo siempre aconsejo en el main incluir lo mínimo necesario. Empezamos con include iostream y luego esto lo has usado en clase. ¿Te suena el iostream? Sí. Sin... Esto es input, output, stream. O sea, manejador de entrada y salida de flujo, ¿vale? Eso, cadena de caracteres o entrada y salida de cadena de caracteres. Luego tenemos cuando esto es una librería. Cada vez que incluyes una librería, si son librerías por defecto, suelen utilizar una palabra reservada std para poder utilizarlas, ¿vale? Aquí existe algo que se llama el espaciado de nombres, cosa que no existe en Java, pero es parecido al ámbito. ¿Tú sabes lo que era el ámbito en Java? Bueno, sí también existe. No. Vale, vamos a void main.
Se puede agregar argumentos como en Java. Aquí tenías en Java era string arg, ¿vale? En C++ también existe, pero string no es un tipo básico, por lo tanto no puedes utilizarlo. Si quieres agregar argumentos, estos argumentos se tienen que usar int arg o el nombre que quieras y char asterisco asterisco arg. Int arg te dice el número de argumentos que va a recibir y char arg es un array de caracteres, ¿vale? No te compliques, no es obligatorio. Vacío, ¿no? Exactamente. Que sepas, ¿para qué sirve esto? Los argumentos se utilizan cuando tú vas a ejecutar una aplicación por consola. Por ejemplo, ¿ls te suena? Sí. Bueno, aquí es dir. Es que es el del otro sistema operativo. Claro. Entonces, por ejemplo, dir te suena. Dir es un programa, pero dir puede recibir argumentos. Creo que es bueno, otra que... Estás con Linux, ¿sabes? CMD, sí, es que la costumbre. Por ejemplo... Sí, te entiendo lo que quieres decir. Vale, entonces tú puedes añadir argumentos adicionales. Estas palabras que vas añadiendo, lo que está al principio es el programa, ¿vale? Y todo lo demás que agregas son los argumentos. Esos argumentos se reciben por aquí, ¿vale? Para eso es útil. Entonces, si tú vas a hacer una aplicación que la vas a ejecutar desde aquí y no va a recibir ningún argumento al empezar y solo vas a ejecutar el programa, que en este caso se llama dir, pues entonces no necesitas poner nada, ¿vale? Por eso que se puede omitir esto. Pero si tú necesitas recibir argumentos antes de empezar, sí que es fundamental poner. De principio yo creo que no vas a devolver ni utilizar nada. Al igual que en Java, tú puedes poner int si quieres que la función principal del programa devuelva un entero, o void si no quieres que devuelva nada. En caso que devuelva un entero, haces un return 0, porque en Windows normalmente tras la ejecución, return 0 significa que ha sido una ejecución satisfactoria, es decir, que no ha habido ningún error. Sin embargo, puedes devolver -1 si había un error, 1, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso da un poco igual. Como tú prefieras. ¿Prefieres con return 0, return o vacío o void? Como, no sé. Vale, lo dejamos lo típico, que es la de sistema operativo con return 0, ¿vale? Luego, para imprimir cosas por pantalla en C++ tienes algo equivalente al print, al CISO. Sí, este sigue el cout para imprimir por pantalla, el cin para meter un dato. Vale, ahora te voy a explicar algo más que a lo mejor te interesa. Una pregunta, Juan. El NL se pone en todo lo que, digamos, en cualquier línea que imprima por pantalla. Muy bien. Entonces, eso quería explicarte. Tú en Java ¿te acuerdas de lo que era un atributo estático? Sí, el que, digamos, era un atributo que lo igualabas, por ejemplo, a 50, tipo int, y cada vez que ponías el nombre de ese atributo, se modificaba. Perfecto. ¿Solo para eso lo llevamos a utilizar? Vale. Lo utilizamos, ¿recuerdas el que hicimos como un aparcamiento y era de 50 plazas? Sí. Dijiste, imagínate que ahora lo cambian a 25. Pues en vez de cambiar en todas las líneas que tengas ese atributo, lo cambias arriba. Perfecto. Los atributos estáticos en Java permiten que tú puedas utilizar un atributo asociado a una clase, ¿vale? Sin necesidad de crearte un objeto de esa clase. Por eso eran estáticos. Entonces, aquí pasa algo parecido. Tú en Java tenías system.out y punto lo que sea. Esto te salía en verde. ¿Por qué te salía en verde? La razón es simple. Esto era un atributo estático de la clase system. ¿Vale? Entonces, lo que estaba diciéndole es que la variable out, que es una variable de salida, una variable asociada al teclado, decías imprime en el teclado, que es una variable de teclado, un método que tenía el println, que es un imprimir por pantalla. Imprimir algo en esta, que era tu teclado. ¿Vale? Pues entonces en C++, para que veas la asociación que tiene, es igual. Existe un atributo que se llama cout, realmente no es una función, es un atributo que está asociado en la librería iostream. Un atributo que está vinculado a la pantalla, a la salida por pantalla. Entonces lo único que haces es a ese atributo global, que no necesitas especificar nada, tú le dices menor y pones las cosas que quieras. Algo que no tenía Java era la sobrecarga de operadores. Algo que sí que tiene C++ es la sobrecarga de operadores. La sobrecarga de operadores quiere decir que un determinado conjunto de caracteres puedes darle una funcionalidad. Esto es equivalente a decir
cout punto, bueno, para que veas una idea, a un print n de SSS. Serían equivalentes. Lo que pasa es que esta función print ha sido reemplazada a través de una sobrecarga por el menor menor, ¿vale? De modo que para ti resulta transparente y solo utilizas el menor menor. Respecto a lo que tú mencionas, lo que es concatenar con algo más, lo de ln. Este ln es otro atributo del sistema. Exactamente igual que code, solo que endln almacena una cadena de caracteres que es el /n /r. /n endln por dentro tiene almacenado /n /r, ¿vale? Esto en Windows es un salto de línea y retorno al carril, ¿vale? Entonces tú puedes concatenar con endln siempre que quieras que haya un salto de línea tras esta ejecución, pero puedes dejarlo así. O sea que también puedo poner un /n. Claro, que si quieres poner un /n y puedes poner un /r también. O sea, no hay ningún problema. Realmente lo único que almacena el ln es una cadena de caracteres, que es esto. Lo puedes sustituir y ponerlo a mano. Normalmente suelen utilizar solo el /n, pero puedes usar el n /r, tampoco igual. ¿Vale? Entonces, hasta ahí, ¿claro? Sí, esto sí, ejemplos y demás. Vale, si te fijas, da un error. ¿Por qué da un error? Porque en C++ existe algo que se llama espacio de nombre. Espacio de nombre se parece mucho al ámbito. El ámbito es esto. Si yo me creo int a, voy a comentar esto, la variable a, ¿dónde existe? Existe desde aquí hasta aquí. Eso es un ámbito. Un ámbito es, desde el momento que tú abres llaves hasta que cierras llaves, se define un ámbito de variables. Por lo tanto, la existencia de esta variable está limitada a ese entorno de ámbito. Sin embargo, si yo creo una variable aquí, ¿qué pasa? Que es visible para todos, porque está fuera del ámbito, está en un ámbito superior. ¿Vale? Pues entonces, los atributos, como cout, están vinculados a ámbitos, definidos por espacio de nombres. Dentro de esta librería IOStream está implementado algo parecido a esto. namespace std, y está definido un montón de cosas, muchas cosas, y dentro de esas cosas está definido cout, de tipo, bueno, aquí sería como un output string, bueno, algo así, un tipo raro, ¿vale? Que es para salida. Pero ahí está definido esta variable. De modo que si tú quieres acceder a esa variable que está ligada a un ámbito y asociada a un espacio de nombre, significa que este ámbito tiene un nombre. Este ámbito tiene el nombre S. Por lo tanto, siempre que quieras utilizar cualquier variable que se encuentre en el ámbito de IOStream, que está bloqueado por un namespace std, tienes que utilizar un using. Tienes dos opciones. Esto imagino que lo has visto. Sí, esta es la que usamos. std. Lo que he hecho es explicarte un poco por qué se utiliza el namespace. No es porque es así programarlo, porque realmente tú puedes crear un espacio de nombre totalmente distinto, ¿vale? Entonces, una opción es que pongas using namespace std, lo que hace es como una llave y abre a partir de esta línea hacia abajo, cualquier línea de código puede acceder a cualquier variable del ámbito std. Otra opción es que no utilices eso y utilices esto. Como hacías en Java. En Java tú decías una clase, punto, y el atributo que era el system, punto. Pues aquí sería algo parecido. std, dos puntos, que es el operador de acceso, y luego tendrías la variable, ¿vale? Vale, volviendo al punto central y que nos afecta. Usamos using namespace std y no nos complicamos, ¿vale? Y ya está. Siguiente. Vamos a ver, ¿qué más tenías? Era esta. Vale, entonces... tienes la clase nodo, pero la clase nodo necesita el valor que vas a almacenar, que en tu caso se llama paciente. Paciente, ¿no? Eso es. Vale. Vamos a crearnos la clase paciente. La clase paciente. Y para ello, si quieres, lo que yo suelo hacer, y no sé si a ti te interesa, es primero empiezo a programarlo en el main y luego lo convierto a su correspondiente CPP. ¿Vale? Vale. Entonces, class paciente. Y aquí me defino. Bueno, tendrá cosas. Todavía no sé qué tiene la clase paciente. Seguro que tiene un montón de cosas. Creo que lo pone por ahí. Mira, cada paciente se almacena código ID de box. Ah, vale, perfecto. El código ID de box, que será un entero.
el ID del paciente, el motivo de la urgencia, un texto descriptivo, código de prioridad, hora del evento y duración de la atención, ambos en minutos. Vale, perfecto. Entonces, Eso, Frank, cuando dice la hora le podemos poner un int, ¿no? Sí, porque te dice que es en minutos. Perfecto. Sabes que bueno, usábamos librerías de hora y demás en Java, pero aquí bueno, también no hemos dado nada de ese tipo de... Existen librerías, pero realmente hora del evento... Bueno, ¿cómo quieres que te...? Yo pienso que en int, ¿sabes? O sea, de 0 a 24, ¿no? Sí. Porque tú tienes las horas que van de 0 horas hasta 24 horas, mientras que la duración en minutos. Lo tienes separado. No pasa nada. Vale, pues vamos a definir eso tal cual. Tendríamos... ¿Quieres programarlo? ¿Podrías? Entonces... ¿Esto será privado? Sí, privado. Dos puntos, ¿verdad? Y tenemos int código y de box. ¿Se puede poner así? Sí, sí, claro. Es exactamente igual que Java. Ten en cuenta que es partido de C++ Java. Y de paciente, motivo de la urgencia. Que sea un string. Sí. String no es un tipo básico, ¿vale? Si te fijas cambia de color. Significa que es una clase. El verde es una clase y el azul es elemento, o sea, un tipo elemental. Entonces aquí agrega include string, que es una librería de todo en minúscula. Vale, entonces tenemos, ¿qué más? Tenemos hora de entrada, algo así. Descripción, código de prioridad. Que sería también int, ¿no? Sí, imagino que sí. Luego si eso lo cambiamos, no te compliques por eso. O pongo prioridad. Prioridad, vale. Y luego tenemos hora del evento, que será un entero. Hora. Ponemos hora y así más sencillo. Sí, no te compliques, si sabemos que es del evento. Y duración, que será en minutos. Vale. Aunque aquí te dice hora del evento y duración de la atención, ambos en minutos. Es un poco raro. Ver, en el ejemplo. Hora de inicio 0. Yo creo que quiere decir, Frank, o sea, es un poco chapuza, pero que empiece desde 0 y que, por ejemplo, vaya sumando un minuto a cada uno. Y, por ejemplo, como hay 3 boxes, por ejemplo, en el 0 entrarán este y este. Va sumando hasta que llegue a 5. En el 5, o sea, imagínate, suma 5, restará 5 a la duración de cada uno. Y como hay uno libre, entrará este. Me he perdido. O sea, a ver, es que no sé cómo... Yo lo que entiendo es que tiene una hora de llegada, sí. Esa hora de inicio, que será en 0. Imagínate que es 0. Entonces, como hay 3 boxes que tiene que entrar, sí. Entrarán en 0 estos 2. Entonces, no sé si habrá una especie de contador que vaya sumando. En el 1 hay alguien en hora de inicio. No, pues resto 1 a la duración, digamos, a lo que le queda a cada paciente para ser atendido. Pero eso implica que tengas que crear un hilo para que esté constantemente contando. No creo que te pidan algo así. No, o sea, hilos no me has dado, ya te digo yo. O sea, ¿te han explicado más detalles de esto, ejemplo? ¿Qué va? O sea, esto me lo han enviado por vale. el aula virtual y... Veamos cómo se ven distintos momentos de tiempo del día. Por llegada a las 00 horas. Box A, paciente TR, igual a 20. TR 15, cola vacía. Este es el mismo ejemplo que tenemos arriba. Pero la hora es 00. Claro, o sea, yo en sí entiendo que son minutos, ¿sabes? No se meten en más. O sea que fíjate, esto... no llega, o sea, 59 minutos es el máximo. Y todo esto gestiona solo una hora. Eso es lo que me estás comentando. Bueno. Yo pienso que sí, porque tampoco nos da más complejidad. Vale. Sí, yo tampoco lo entendía la primera vez que lo vi. Vale, ahora en... Vale, sí, sí, ya está, no, tampoco vamos a dar la vuelta. Vale, en la zona pública tienes que crearte
tenemos, por un lado, aquí existe algo que se llama destructor, constructor y destructor, ¿vale? El constructor es el que construye y destructor es el que libera los recursos que se hayan pedido. ¿Qué ocurre? Que en Java tú tenías, cada vez que ponías la palabra new y tenías el constructor, el new significa créame un objeto de esto y devuélveme el puntero, ¿vale? Entonces tú cada vez que hacías new estabas generando múltiples objetos en Java. Sin embargo, tú no te preocupabas por el recurso que has pedido que te den, que es el new, en algún momento liberarlo. Eso es automático. La máquina virtual de Java libera todas las variables que hayan sido creadas con new después de que no se utilicen mucho tiempo. En C++ no existe eso. En C++, si tú usas explícitamente la palabra new para reservar espacio, tienes que en algún momento hacer un delete de ese objeto que has creado. Porque new está llenando la memoria RAM. Entonces, cada vez que tú haces new, en alguna parte de la memoria RAM se ha creado un objeto. Y esto tiene una dirección 0x00. Pues tú tienes un puntero que apunta a ese 0x000. Entonces tú tienes este puntero, pero ya está lleno este objeto. Si luego vuelves a hacer otro new, se crea otro objeto en alguna otra parte que tú desconoces y su dirección 0x001, por ejemplo, se guarda en otra parte que es la que tú tienes, 0x00. Entonces llegará un momento, si no haces new todo el tiempo, ¿qué va a pasar? Que se vaya a la RAM. Exactamente. Y vas a saturar la memoria RAM. Por lo tanto, tú cada vez que haces un new, tienes que ser consciente de que ese objeto que has hecho new, tienes que hacer un delete a la dirección de memoria para que libere el recurso que estás haciendo. Java lo hace automático, tú tienes que hacerlo explícito. Una manera de hacerlo es que cada clase contenga su propio delete, ¿vale? Su propio destructor. Entonces, primero empieza a construir el constructor que ya conoces. Aquí no hace falta poner nada, solo el nombre de la clase y abres paréntesis y pasas todos los argumentos que quieras. Por ejemplo, ¿y qué pasaría cada uno de ellos? Claro, ¿qué es lo que recibe? Eso tienes que fijarte aquí. Cuando tú creas un objeto, ¿qué es lo que recibe? Cuando creas una persona, un paciente. Pues según parece ahí, la ID del paciente pone 1, 2, 3, tal. La ID es automático. ¿O no? No entiendo. No, porque mira, pone ID box, que eso se asignará si está libre el box, entiendo. Luego ID paciente, que supongo que es esto. Sí. 1, 2, 3, 4. Entonces le pasaremos la ID del paciente, la prioridad. Bueno, sí, la prioridad el que motivo es esta. de urgencia, vale, pues cada vez que das de alta a un paciente, entonces le pasas todo. Hora, inicio, duración y bueno. Esos cinco atributos, porque tenemos alguno más. Tenemos, ¿qué atributos tenemos? Tenemos eso, tenemos 5, 6. Sí, porque idbox en sí no sé si... idbox no está aquí, hasta que no se le asigna. Claro, hasta que no se le asigna no puedes saber cuál es idbox, pero estos son los que al empezar, cuando tú llegas te dicen, este es tu paciente, este es tu prioridad, motivo de urgencia, hora de inicio y hora de duración. Luego se le asignará el idbox asociado, cuando tenga un box libre. Claro. Vale, entonces simplemente... Todos excepto idbox. Vale, y bueno, en sí pongo ya el motivo. Sí. Le pasamos el motivo. Le pasamos el motivo. Tienes la prioridad, el motivo, prioridad, hora y duración. Vale. ¿Hay que abrir llaves o simplemente con punto y coma? Abre llave. Vamos a implementarlo aquí y luego lo pasaremos a los ficheros. ¿Vale? Entonces aquí pasa lo mismo que en Java, ¿vale? Cuando tú pones un nombre distinto a las variables propias del objeto, las variables que están aquí se pueden asignar directamente. Sin embargo, esta variable, bueno, ID paciente se llama exactamente igual que la variable que estás recibiendo. Entonces, cuando ocurre eso, y para discernir de entre los atributos de los objetos externos, se usa también dis, solo que se utiliza dis con este operador. En vez del punto. Exactamente. Como el objeto es puntero, y ID paciente. Y así vale. Todas las demás, ¿vale? ¿Puedo copiar, pegar? Sí, como tú prefieras. X. Luego tenemos 5.
Bueno, no, esto sería el set en sí. Set, no, es una asignación directa, no Vale. hace falta. Sería... Vale, muy bien. Sigamos. Entonces, aquí tenemos, una vez que hemos definido la constructora, tenemos que definir el destructor. El destructor se define de la siguiente manera. Así. Comentarios. Destructor es cuando tú tienes punteros, tienes que liberarlos. Cada puntero suele representar a una variable dinámica creada, ¿vale? Pero si no tienes punteros, no necesitas liberar nada. Si aquí, por ejemplo, tuviéramos un puntero de box, imagínate que tienes box, un caso hipotético, ¿vale? Tienes box, asterisco, box. Esto significa que tú tienes un puntero de box. Entonces, cuando vayas a terminar, tienes que hacer un delete de la variable box. De box. ¿Por qué? Porque en alguna parte habrás tenido que hacer un new. Siempre que hagas un new, tienes que hacer sudo. Entonces aquí tendrías que hacer un box es igual a new, bla, 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 bla. Y como hay un new, estarías obligado a, en su delete, hacerle un delete de box. Vale, lo pongo así comentado para que veas qué es lo que tendría que ocurrir. No es este caso, pero podría darse. Siempre, digamos, se usa el destructor cuando usamos punteros. Siempre que usas punteros y creas variables a través de punteros, esto es crear variables a través de punteros, siempre tienes que hacer un delete. Puede ser que tú tengas un puntero, pero no hayas creado ese objeto. O sea, tú, por ejemplo, tienes box empresa, pero no es tu empresa, sino te pasan un puntero de empresa a ti y tú almacenas ese puntero. Pero como tú no lo has creado, tú no has hecho un new, entonces no estás obligado a hacer un delete. El que está obligado a hacer el delete es el que lo haya creado. Porque si todos nos ponemos a hacer delete cada vez que tenemos un puntero, podemos cargarnos toda la aplicación. ¿Vale? Hay que ser un poco cuidadosos en esa parte. De preferencia, intenta no usar punteros, ¿vale? Siempre que no sea imprescindible, no utilices. En algunos casos no habrá manera, pero bueno. Luego, como tienes 6 atributos, pues sus getter y setter asociados. En principio, yo pondría getter la duración de la hora. Bueno, el motivo no va a cambiar. Desde que entra el paciente hasta que... los getter y setter siempre se tienen que hacer en función de la cantidad de cosas que quieres modificar. Puedes hacer de todos, pero es preferible hacer economizar un poco y poner solo los que estás obligados. Por ejemplo, el identificador de paciente no va a cambiar. Desde que aparece un paciente hasta que se va, el ID es el mismo. El motivo tampoco, no es difícil que cambie el motivo. La prioridad tampoco va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es la hora y la duración, porque no sé si a lo largo del programa vamos a reducir o aumentar la hora y duración. Entonces, haz un getter para todos y setter solo para hora y duración. Los getter y setter son exactamente igual. Como ya estás en la zona public, simplemente pones int get id paciente y ese es un return de id paciente. Puedes usar, como aquí no hay variables, puedes usar id paciente directamente. Si hubiera variables, pues sí que estarías. Si habría otro igual, tendrías que usar el operador this y guión, ¿vale? Pero sería exactamente igual. Bueno. Getter de todos, hemos dicho, ¿no? Getter de todos. Claro, lo malo es que aquí no existe el clic derecho y crear getter. Ya me he dado cuenta. Crear código era el otro, ¿verdad? Sí, es el... Era paciente, prioridad. Tienes... Prioridad. Luego tienes el motivo. Que devuelve un string.
así sería. Vale. Y luego tienes hora de hora. Y finalmente tienes la duración. Luego tenemos, bueno, si hace falta vamos agregando los setters. De momento los setters no los agregamos porque no veo que sean necesarios, ¿vale? ¿Qué más? Muy bien, pues ya tenemos la clase creada. Para comprobar y confirmar que está creado, podemos hacer un ejemplo. Por cierto, cada vez que haces una clase es conveniente hacer un type-def. Aquí lo que estás haciendo es crear la clase cliente paciente, pero lo estás convirtiendo en un tipo de datos. Tú en tu ejemplo de nodo habías hecho algo parecido, solo que lo hiciste al revés. Primero te creaste la clase nodo y luego te creaste un puntero, ¿no? Bueno, nodo, ¿no? Entonces no, lo dejamos así. Lo dejamos así tal cual. Como vas a usar librerías, tampoco, o sea, vas a convertirlo en librería, tampoco es que sea necesario. Vale, entonces aquí, paciente, y a diferencia de Java, tienes que poner, o sea, la constructora, si tienes dos cosas, ¿vale? Tienes por un lado, esto es una variable normal, y luego tienes una variable como Java. Para simular la variable de Java sería así. Esto es ptr p. Esto sería variable como Java. Es que en Java los punteros son implícitos, entonces siempre trabajas sobre punteros. En C++ no. A veces puedes trabajar como punteros, que es este caso, y a veces trabajas como si fuera una variable normal. Diferencia, cuando trabajas sobre punteros y quieres crearte un objeto, tienes que hacer lo que te comenté hace un momento. ptr p es igual a new paciente y le pasan los argumentos, que sería, por ejemplo, 1, esto que sería prioridad, esto es motivo, brazo, prioridad 2, duración 30 y no, bueno, ahora 30 entra en 30 y vale. Entonces esto sería como lo hacías en Java. Pero en C++, si no trabajas sobre punteros, tienes que trabajar sobre objetos. Entonces la constructora de objetos directo es así. Es nombre del tipo, la variable, abres paréntesis y le pasas los argumentos. Por ejemplo, esto sería 2, esto sería, no sé, algo, no sé, me ocurre. Hora. Y ya está. Entonces tienes dos maneras. A través de objetos, esto serían variables normales. Esto, desde el momento que creas la variable, P ocupa tanto como la cantidad de atributos que tenga la clase de paciente. Sin embargo, cuando creas esto, ptrp ocupa solo 4 bytes, porque es un puntero. Los punteros ocupan 4 bytes. Entonces, esto ocuparía, no sé, como esto tiene como 6 atributos, todos son enteros, y un string sería como 100 bytes o algo así. Entonces, hasta que no hagas new, cuando haces new, ya ocupas los 4 bytes que ocupa el puntero más los 100 bytes que ocupa la variable que acabas de crear. ¿Vale? Ventajas que tiene hacerlo con variable normal y variable y con puntero, pues, depende. Si quieres gestionar múltiples objetos y que cada vez tengas solo algunos, pues te vendría bien usar punteros. Si quieres gestionar múltiples variables y siempre vas a tener esas mismas variables, rara veces van a cambiar, te compensa trabajar con variables normales. Varía un poco el uso, ¿vale? Un poco igual. Puedes trabajarlo solo con punteros o solo con objetos, como tú prefieras. No hay nada que te obligue a usar uno u otro, pero que sepas cómo se utiliza en cada caso, ¿vale? Entonces, para comprobar que esto está bien, vamos a hacer un code. Bueno, si quieres, para facilitar todo esto, te puedes implementar un método aquí. Void imprime. Y aquí haces algo como
nombre, bueno, nombre no, es ID, paciente. No hace falta en este caso poner this, tal. No, porque no hay dos variables con el mismo nombre. Se pone this solo cuando pasa lo mismo que en Java. En Java ponías this cuando tenías variables que recibías por argumento y que tenían el mismo nombre que las variables internas. Un convenio que suele utilizar muchos desarrolladores de C++ es usar barra baja. De ese modo, los atributos siempre empiezan con barra baja y los argumentos empiezan sin barra baja y nunca van a ser iguales. ¿Vale? Es una manera de omitir el this, pero tú puedes formar como prefieras. Yo que trabajo mucho con Java y C++, me gusta usar el this porque estoy acostumbrado a ambos, pero los promotores puros de C++ trabajan con barra baja. ¿Vale? Entonces es un poco... No hay un convenio que te obligue a seguir determinadas normas, tú puedes hacer lo que quieras. Motivo. Motivo. O sea, el this nunca es malo. Siempre puedes usar el this y está bien usar el this. Por el contrario, esto puede ser bueno o malo. Si tienes variables con el mismo nombre, es malo. Si no hay variables con el mismo nombre dentro de este ámbito, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces el this siempre es bueno. Y ahora imprimimos p punto. Ahora sí usas el operador punto. Quiero imprime. Entonces vamos a imprimir el primero. Otra cosa, aquí se va a acabar para que no se cierre. System pause. Al principio se suele utilizar System Pause, luego te acostumbrarás a quitarlo. Como estamos haciendo programas sencillos, todavía no necesitamos quitarlo, ¿vale? Pero más adelante lo vas a gestionar de modo que no haga falta usar un System Pause. Entonces, si te fijas, el identificador del primero es el 2 y el motivo es ASSL. Ahora, ¿cómo hago con el puntero? Con el puntero, ptr, es parecido, solo que en lugar de punto es flecha, ¿vale? Y hace el mismo efecto. Tienes por un lado con puntero y por otro lado con variable normal. Ahora, un puntero, cuando haces, ¿cuál era? Paciente. P. Cuando has creado paciente P, punto y coma y con sus argumentos, se ha creado aquí, en la zona de memoria normal, un bloque de 100 bytes. Me estoy poniendo el tamaño del bloque 100 bytes para que te hagas una idea, ¿vale? No es que tenga 100 bytes, pero para hacernos una idea. Entonces, cuando has creado paciente, se ha creado 100 bytes. Cuando has hecho paciente ptr p asterisco, se ha creado 4 bytes. Y cuando has hecho ptr p igual a new paciente y todo lo demás, se ha creado esto apuntado a un objeto de 100 bytes. O sea, en sí es más eficiente no usar punteros. No sabría decirte. Es que cada vez yo creo que es más eficiente usar punteros, solo que es más difícil de gestionarlos. ¿Vale? Entonces, es que ahora viene la ventaja de los punteros. Entonces, este puntero, ptr, está apuntando a un objeto real, que es este. Pero puede apuntar en cualquier momento a este otro objeto. Entonces yo puedo decirle, ya no quiero que apuntes aquí, quiero que apuntes aquí. Simplemente hago ptr p es igual a... ¿Cuál es la dirección de memoria de esto? Sí, pero no lo conozco. Pero sí sé quién lo tiene p. Solo que p tiene el valor, pero a través del valor yo puedo decir cuál es su dirección. ¿Cómo se obtiene? El operador de indirección. Entonces le digo, devuélveme p tu dirección de memoria. Esa dirección de memoria lo voy a guardar aquí. Entonces aquí imagínate que es 0x00f. Pero el asterisco no te daba el valor. ¿No era el 8 el de la dirección? Perdón, sí, el ampersand. Vale. Sí, tienes razón, me he liado. Entonces, el ampersand es la indirección y el asterisco es el valor del puntero. Entonces, con esto digo, obtengo 0x00f y yo que soy ptr, que es esto, aquí tengo 00f. Al copiar aquí es como si estuviera apuntando esto. ¿Vale? Entonces yo puedo hacer esto y a partir de ahí cuando haga ptrp.imprime, lo que va a imprimir es este objeto y no este objeto. ¿Vale? Hacemos la prueba, si te fijas, digo ptrp es igual a ampersand p y luego digo ptrp imprime
Entonces, lo que tengo es que ambos imprimen al mismo objeto. Y esto me da una ventaja, porque yo en cualquier momento puedo hacer ptrp set. No tengo set. Sí, ahora vamos a poner un set. Set duración. Vamos a cambiar a 3. No, algo que se vea. Set motivo. Hola. Entonces voy a hacer esto. Digo void como son nombres distintos, no hace falta. ¿No? Sí, perdón. Set motivo. Vale, entonces, si te fijas, al principio digo, el puntero P apunta al objeto P. El puntero P imprime por pantalla. Luego modifico el nombre y luego imprimo P. Como ambos están asociados al mismo objeto, al principio me imprime el verdadero objeto, que es esto. Luego modifico el verdadero objeto e imprimo el verdadero objeto. Entonces, una ventaja que tienen los punteros es que si tú tienes un objeto creado en alguna parte, siempre puedes crear punteros del mismo objeto para múltiples personas. Entonces, imagínate que creas un partido y hay 1 millón de espectadores. Entonces, lo único que necesitas es que cada elemento de esos millones de espectadores tengan un puntero al objeto real. De modo que si el objeto real cambia, todos tienen en tiempo real cuál es la visión de ese objeto. Cosa que si tú tienes una variable, que sería una copia, tú cuando haces una copia tendrías una copia de esto en este instante. Por lo que cada uno tendría una versión del partido y no tendrían todos el mismo partido. Entonces sí que es importante los punteros. Los punteros te van a servir cuando tienes que pasar por referencia algún valor y quieres conservar el valor existente en este momento y quieres tenerlo en tiempo real. Cosa que no podrías hacer con variables normales, porque estarías duplicando la información. Además que duplicar significa, si esto ocupa 100 bytes y tienes 1 millón de personas viendo, entonces te ocuparía 1 millón por 100, cosa que es intratable. ¿Vale? Siempre suele ser bastante más útil los punteros que los objetos reales, porque tú has trabajado en Java siempre con punteros, entonces es bastante útil. Lo que pasa es que es un poco más tedioso. Como te dije, siempre, ahora por ejemplo ejecuto 2 veces, por lo tanto ya tengo en memoria del sistema operativo con dos punteros ahí metidos por alguna parte y que no se van a limpiar hasta que no reinicie el equipo. ¿Vale? Siempre que hagas un new tienes que hacer el... Claro, lo que pasa es que fíjate, aquí cuando he hecho esto, acabo de perder la referencia esta. Ya no sé dónde está. Entonces antes de hacerlo digo delete ptr p. Es importante hacerlo ahí. Si lo hago después, si lo hago aquí, va a dar un error porque voy a intentar eliminar un objeto real. Un objeto real no se puede eliminar, solo se pueden eliminar los que se han construido conmigo. ¿Vale? Bueno, daría el mismo resultado con diferencia que ahora sí que lo estoy eliminando. Bueno, vamos a convertir y crear los objetos en lo que sería esto en versión .h. ¿Vale? En .h te creas new, agregar nuevo elemento. Empezamos con la definición de la clase. La clase se llama paciente. Entonces, todo lo que has puesto en la clase, excepto la implementación del código, o sea, cortamos y pegamos. Va aquí. ¿Vale? Hay otra cosa más que no te he comentado. Cuando haces implementación .h tienes múltiples convenios para que todo funcione bien. Un convenio es usar esto, define, no sé si los usaba antes. If ndef, si no está definido, pongo h barra baja almohadilla define. Ahora te explico lo que es.
Normalmente cuando tú implementas un punto H tiene que estar protegido. Una manera de proteger todas tus librerías es definiendo un entorno, una macro, que sería esto, ¿vale? Esto es copiar y pegar tal cual. Los convenios cambian. El convenio simplemente es el nombre. Tú puedes usar H, paciente H, puedes usar paciente, lo que tú quieras. Bueno, yo uso el convenio de H/paciente/H. Otros usan todo en mayúscula. Bueno, es un convenio que tú puedes elegir. Otra cosa importante es que ahora main necesita incluir a quién. A paciente. Exactamente. Y como es una librería tuya, la haces con punto y coma, punto y coma. Bueno, comillas dobles. Todas las haces con comillas dobles en lugar de con menor y mayor, ¿vale? Otra cosa importante es que tú aquí no utilizas explícitamente la variable string. ¿Dónde lo utilizas? En el otro. Por lo tanto, aquí es donde tienes que incluirlo, ¿vale? ¿Qué pasa si yo incluyo las dos partes? Estoy haciendo una redundancia de datos, porque yo cuando empiezo a compilar, cuando empiezo a ejecutar el código, bueno, cuando compilo, digo, carga esta librería que está en alguna parte y cópialo aquí. Lo copio aquí y luego pido, carga toda la librería string, cópialo aquí, lo copio aquí. Y luego digo lo mismo, copia otra vez en este código todo string. Y aquí digo copia otra vez y paciente. Entonces paciente copia un string más el que ya tienes aquí. Entonces se ha cargado dos veces. Eso puede dar conflicto en la ejecución. A veces no pasa nada, pero muchas veces cuando el código es más grande, el compilador no sabe responder y te da conflictos al ejecutar. Entonces para tenerlo limpio es, si sabes que paciente incluye el punto H, entonces ya no hace falta que tú agregues un punto H. El string, porque ya viene incluido con el paciente. ¿Vale? Entonces lo pones aquí y se acabó. Otra cosa que lo mismo. Si aquí has puesto using namespace, cuando vayas a utilizar los strings para que te compile, tendrías que usar aquí el using namespace. ¿Vale? Como lo único que hemos cambiado ha sido mover nuestras librerías de un lugar a otro, esto debería funcionar exactamente igual. Vamos a confirmarlo y funciona exactamente igual de lo que se había previsto. Ahora, ya tenemos el punto H. Si te fijas, es simplemente cortar toda la clase y ponerlo aquí. Sin embargo, cuanto más grande sea el código, más complejo será y la implementación que está por dentro es conveniente sacarlo fuera. Entonces vamos a pasar toda la implementación de esta clase a otro lado y vamos a dejar solo la definición de la clase aquí. Para ello nos creamos un archivo, por cierto, el encabezado suele ir en el comodín de archivos de encabezado y la implementación aquí. Pues agregamos un nuevo elemento que tenga el mismo nombre que nuestra clase, que se llama paciente.cpp. Aquí lo mismo. Copiamos casi todo, realmente no, solo copiamos los métodos. Esta parte. Y tenemos que añadir un conjunto de cosas. Primero, esto tiene que implementar. Sí. Exactamente. Entonces, include paciente.h. ¿Vale? Pero no es suficiente, necesitamos algo más. Si yo digo, quiero implementar la constructora de la clase paciente, le digo esto. Estoy implementando de la clase paciente su constructora. Si yo quiero implementar la destructora de la clase paciente, lo mismo. De la clase paciente implementa la destructora. Y siempre exactamente igual con todos. Solo que siempre va al lado del nombre del método, ¿vale? No va antes, va al lado. Yo digo, implementa el get de esta clase. Implementa el get de esta. Y así sucesivamente. O sea, realmente es partir de la construcción y luego ir acomodando y modificando el código. Bueno, si quieres partir creando todo esto directamente, es como tú prefieras. Y ya está. ¿Vale? Aquí eliminas la implementación y dejas simplemente las cabeceras. Es en el punto H donde sueles poner lo que antes ponías en el Javadoc. Aquí puedes poner esto hace, bla, 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 el comentario típico, ¿vale? El imprime lo voy a quitar porque realmente es malo hacer un cout. Es malo hacer un... Esto está mal. O sea, en un punto SPP independiente no se suele poner vistas. O sea, no se suele poner eso porque eso lo haces aparte en una clase independiente, ¿vale? Eso no es del todo bien. Entonces aquí vamos quitando las implementaciones y las reemplazamos por punto y coma.
y lo mismo. Existen más maneras de hacer. Existe algo que se conoce como constructor infijo, que en una sola línea, perdón, constructor inline, que en una sola línea te pone todos los argumentos, pero bueno, es un poco más avanzado de C++ y es propio lenguaje, eso no se recomienda utilizar. Vale, otra cosa importante. Se aconseja que el using namespace nunca se utilice dentro del fichero .h. Nunca, no se suele utilizar. Se recomienda no hacerlo porque suele haber muchos conflictos. Se suele pedir utilizar el using namespace en la implementación de la librería, pero no en la propia librería. ¿Vale? Entonces aquí sí que está bien utilizarlo. Sin embargo, aquí tienes problemas porque si tú compilas esto y no tienes un using namespace, string no te va a responder. Entonces, aquí se suele usar std : Realmente, cuando el código es pequeño no te va a dar problemas, pero cuanto más grande sea tu código, va a dejar de compilar y no vas a encontrar una respuesta, porque luego en los errores no te dice cuál es el motivo, simplemente dice que no funciona. ¿Vale? Entonces, para cerciorarte, lo suyo es, aquí intenta no utilizar using namespace, ¿vale? Como comentario, no usar use namespace std. Aquí se suele evitar el uso de using namespace std, sin embargo, sí que utilizamos este operador, pero sí el std : para las variables y atributos que estén vinculados a una función de ese estilo. Y luego, donde sí se debe usar es en esta parte, ¿vale? Entonces, claro, ahora no podemos usar el imprimir porque el imprimir está vinculado al CEU. Bueno, no te han obligado a ti a no usarlo, es decir, yo no suelo utilizarlo. Sí, yo puedo poner los métodos que crea oportuno. Es que hay algo, más adelante veremos algo más complejo, ¿vale? Es que hay algo más que necesitas antes de hacer esto. Hay algo más que se conoce como manejador de flujos. C++, una manera de imprimir sin necesidad de imprimir realmente en la clase, se usa como manejador de flujos, pero lo veremos un poco más adelante, todavía no. Entonces, esto nos obliga a nosotros a ¿qué? A incluir aquí, ¿qué cosa? Pues el string, ¿no? Porque... IOString, exactamente. Bueno, esto nos sirve para algo también, importante. Ahora lo verás. Code id puntos id paciente. Vale. No me sale nada porque me falta poner esto. id / id paciente. Motivo. Entonces, la pregunta del millón. He incluido IOString en el punto CPP, no en el punto H. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿hace falta incluirlo aquí? Si yo quiero usar un cout, hola, ¿hace falta incluirlo aquí? La respuesta es simple. Si tú haces esto, como toda la definición se implementa en el punto H y main solo incluye el punto H, significa que main no incluye el punto CPP, paciente.cpp. Por lo tanto, main no incluye el IOString, ¿vale? Main solo incluye paciente.h. De modo que cuando tú aquí quitas el IOString, te va a dar error al compilar. Sin embargo, si lo agregas, pues sí que te da. Entonces, eso nos viene bien para explicar esta parte. Siempre que incluyas cualquier librería en el punto H, automáticamente en el main ya no hace falta incluirla. Sin embargo, todas las librerías que tú incluyas en el punto CPP no afectan al main. Tienes que agregarlos en el main si necesitas utilizarlo. ¿Vale? Eso es importante. Pues ya está. Entonces, lo hemos separado y segmentado y tenemos nuestra ejecución con 3 ficheros.
¿vale? Muy bien, pues yo creo que ya podemos empezar a construir la cola. Partimos directamente creando sobre la clase nodo, si quieres, en vez de pasar por... Porque habría que crear la clase nodo también, ¿no? Sí, claro. La clase nodo y la clase cola. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? La clase nodo en un fichero aparte. Bueno, es que si lo tienes así, imagino que será un fichero aparte. ¿Cómo te han pedido que los implementes? Es que nos han dado una libertad, o sea, nos han pasado esto porque supuestamente teníamos clase el día del Pilar. Entonces no hubo clase. Por lo tanto nos lo mandaron y... Vale, para hacerlo más cercano a Java, que es que cada clase va independiente de un fichero, lo vamos a trabajar independiente por ficheros, ¿vale? Simplemente para que tengas la comodidad de trabajar con Java, porque así ya te conoces más. Entonces, en Java un fichero representa una clase, en C++ dos ficheros representan una clase. Por lo tanto, tenemos clase nodo, que será un fichero, dos ficheros, y la clase cola, que será otros dos ficheros. Empezamos siempre por el más pequeño porque cola depende de nodo. Aunque aquí te pone frame class cola. Esto es redundancia cíclica. Entonces quizás lo más sencillo sería crear nodo con su encabezado y CPP y cola con su encabezado y CPP. Sí, pero a diferencia de Java, cuando tú creas una clase nodo y una clase cola en Java y dices nodo incluye Java a cola y cola incluye a nodo, automáticamente se resuelve. Pero en C++ no es automático, es decir, tú no puedes decir que cola incluya, que nodo incluya cola y cola incluya nodo, porque si el compilador empieza y viene, voy a compilar esto incluye esto, entonces voy a compilar esto. Cuando empieza a compilar esto, dice aquí, esto incluye esto, y vuelve aquí, y se queda en un ciclo y se copia. Entonces en C++ no es tan trivial, ¿vale? En C++ hay que agregar algo aquí para decir que incluya al otro, pero que no lo compile hasta que no termine de compilar el otro. Y se tiene que añadir aquí, o en el otro lado, da un poco igual eso. Entonces, para hacerlo más simple, vamos a meter la clase cola en un solo fichero junto con la clase nodo, para que no nos dé problemas. Porque es que si no, no vas a ver dónde compilar, vas a hacer un lío. Se lo explica al profesor, le digo que me daba error y no creo que... O lo que puedes hacer es hacer lo que haces en Java, meter la clase nodo dentro de la clase cola. Y se acabó. Una clase interna. Hombre, al fin y al cabo es que la cola está hecha por nodos. Pero lo que pasa es que Java sí que permite crear clases dentro de clases, pero C++ creo que no permite clases internas. Ese es el problema. Yo creo que no lo permite, por eso se suele hacer el frente. Clases anidadas. Que C++ no lo permite y Java es trivial. Pero podemos hacer otro paño. Ahora lo vemos, ¿vale? Vamos a hacer una versión simple y funcional y luego lo modificamos para que se parezca al que te piden. Bueno, al que te han dado. Más que al que te piden. Null es una variable global de sistema que te permite asignar puntero a nulo como el null en minúsculas de Java, pero Visual Studio 2013 no acepta el null en mayúscula. Te da problemas. ¿Tiene que ser en minúscula? No, existe una variable de sistema que se llama nullptr. Ahora lo veremos. Suele dar problemas al compilar. ¿Con qué lo habéis compilado vosotros? Pues con este. Con el Coelite. Coelite sí. Coelite sí que acepta el null mayúscula, pero este creo que es un poco más. Vale. Pues sí te deja crear clase y tienes lo mismo. Pues ya está. Si quieres lo hacemos con clase interna. Bueno, no. Vamos a empezar por algo simple. Lo que hemos hecho, ¿cuál es el ejemplo? ¿De qué hemos partido ahora? Siempre partimos de que te implementas la clase aquí. O sea, es que en C++ tienes un problema bastante grande que es la dependencia de ficheros y es bastante lioso encontrar los fallos de depuración, bastante difícil, ¿vale? Entonces, una manera que suele ser habitual es la que he hecho ahora, que es creas la clase en el main, cuando compilas y sabes que funciona como debería funcionar, ya simplemente lo mueves. Y así sabes que los fallos que tienes ya no son fallos de lógica, son fallos de dependencia. Y solo te centras en fallos de dependencia. Vale, entonces primero nos centramos en los fallos de lógica
Si implementamos aquí todo lo que te han pedido, aquí sí que podemos hacer esto. Aquí podemos hacer esto sin ningún problema. Vale. Entonces, valor va a ser de tipo paciente. Aquí, por ejemplo, aquí es importante. ¿Qué quieres? Pero en sí el valor de un nodo coger un paciente. Vale. Yo le pasaría al paciente. Por valor directamente, ¿eh? Vale. Así que le ponemos P a este para saber que... Vale. Entonces aquí llamamos paciente. P. Paciente. Vale. Otra cosa importante es que cuando tienes que hacer este tipo de cosas, por ejemplo, como aquí le estás pasando a un paciente, aquí, aquí lo que estás haciendo es, le estás diciendo que se crea una variable paciente y cuando no le asignas, te pide el constructor por defecto. Eso es algo que aquí tendrías que implementar, ¿vale? Una manera de hacerlo sería, bueno, aquí mismo. No es tan difícil, simplemente pones un constructor vacío, pones aquí. Constructor vacío. Y dices el ID paciente 0, bueno, valores por defecto que tú consideres apropiados. El motivo es vacío. Vale, poner un valor por defecto, simplemente. Entonces, de ese modo me quita el error. Es porque esto me obliga, cuando un trabajo con punteros, intenta construir este objeto antes de empezar por si acaso, ¿vale? Para no tener valores inválidos. Entonces, eso te obliga a tener un constructor por defecto que es este, porque lo invoca implícitamente. Vale, ya tenemos el nodo paciente. Ahora lo que vamos a hacer es el nodo cola. El nodo cola suele ser sencillo. Ahí no te pone la implementación, bueno, da un poco igual, así está aquí. Vale. Entonces, aquí te lo pone bastante bien porque te lo pone ya como para copiarlo y pegarlo a la clase, Entonces, por ejemplo, aquí te dice, este es el constructor en una sola línea. Constructores en una sola línea es cuando tú creas una cola, tienes dos punteros. Tienes el puntero, aquí lo que está haciendo es, el nodo que se ha creado antes lo está convirtiendo a un puntero, ¿vale? El nodo que se ha creado antes es un tipo, ahora se llama puntero nodo, entonces tienes un puntero nodo. O sea, realmente vas a trabajar con puntero nodo. ¿Quieres trabajarlo con puntero nodo o quieres trabajarlo directamente con...? Pues si lo ponen así, vamos, yo creo que lo piden con puntero nodo. O sea, no, ahí me refiero a dos maneras. Que aquí lo que está haciendo es ocultar el puntero nodo en lugar de hacer nodo asterisco. Ah, no, déjalo, pues con el tip digamos, ya sé que cuando pongo pnodo es un puntero. Claro, es un puntero que tiene su valor y su... Y que se tiene que trabajar con el guión, con el menor, un menos y guión. ¿Vale? O sea, que quede claro que siempre es un puntero, aunque te cambien de nombre, pues sigue siendo un puntero. Vale, entonces aquí te dan encolar y desencolar. El algoritmo de encolar y desencolar, no sé si te lo han explicado. En caso contrario, sí, que digamos, encola al final y desencola al inicio. Digamos, el que más tiempo lleva es el que sale. Eso es la estructura de una cola. Lo que tú me estás explicando es esto, ¿no? Encolar pone al principio y desencolar quita al final. Una FIFO de toda la vida. Sin embargo, yo me refiero a cómo funciona por dentro. ¿Vale? Es decir, encolar.
Encolar, ¿qué es? Si tú tienes una clase y tienes un puntero, tienes dos punteros. Uno se llama prim o se llama primero, frente, frente y final. Y tienes otro puntero que se llama final. Tú tienes el primer nodo, el frente apunta al primer nodo apunta al siguiente, el siguiente hasta el último, y el último apunta a masa, a tierra, a nulo. A null, sí. Y exactamente. Y el final apunta a este último. Entonces, cuando tú vas a encolar, ¿qué es lo que haces? Me creo un nodo. Creas un nuevo nodo. ¿Ya? Acabas de crear un nodo. ¿Qué más? Pues le meto un valor. Le metes un valor, correcto. Y le digo que frente apunte al nuevo nodo. Muy bien. Pero, si haces eso, has perdido esta dirección. Ya no sabes dónde estás. O sea, primero debes decir que tu siguiente apunte a frente y luego que frente apunte al elemento que acabas de hacer. Es el paso, ¿vale? Eso, con eso ya acabas de añadirlo. Entonces, lo que acabas de... Bueno, esto de cola, vamos a quitarlo un poco. Eso realmente no sé lo que hace. Cola. Eso, el error que está dando de leer será un método para recorrer. Es que tiene una estructura, es lo que te decía, que hay una estructura y hay que eliminarlo uno a uno. Vale, entonces... Encolar, hemos dicho, tú te creas el nuevo puntero, el nuevo objeto, que es un puntero, ¿ves? Y aquí le hace new, nuevo. Entonces, cuando... Hay que meter un paciente, ¿no? O... Claro, exactamente, un paciente. Entonces, tú te creas un encolar, vale, aquí te da error porque esta cabecera no la tienes aquí. ¿Vale? Entonces, tienes encolar y desencolar. Y aquí no devuelve un int, devuelve un paciente. ¿Vale? Desencolar devuelve un paciente y encolar recibe un paciente. Vale, entonces tú cuando vas a encolar, que es esto, primero te creas un nuevo nodo, que es lo que hemos hecho hace un momento. Crearte un nuevo nodo, lo que hace es te crea este nodo flotando en el aire, con un elemento E y tirando a masa. Entonces lo siguiente que haces es, claro, si tienes dos punteros, un nodo al final y un nodo al principio, vamos a omitir de momento el final, ¿vale? Nos vamos a centrar final. Si frente es distinto de, frente es igual a nuevo. Lo encolas al final. Vale, es que tu FIFO es así. Tú encolas al final y quitas por aquí. El proceso es el mismo. Tú encolas por aquí, va realmente un poco igual, solo que es el orden inverso. Entonces, tu FIFO, como va de este modo, entonces tú lo que vas poniendo lo pones al final. Entonces, lo que aquí está preguntando y final es porque final por defecto lo estás inicializando a null. Y aquí final es un puntero, ¿vale? Es nulo y nulo, por lo tanto, aquí esto es como decirle, está diciendo esto, si final es igual a null, entonces, no, perdón, si final es igual, si es distinto a null, entonces final punto siguiente es apunta al nuevo. Lo que estás haciendo es este proceso. Vamos a ver. Te creas un nuevo nodo que apunta a masa E. Entonces tienes el nodo principio que apunta a un elemento, bla, 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 y aquí está el final. Tienes un puntero que apunta a final. Y el siguiente del final es a masa. Y esto es el frente. ¿Vale? Esto es lo que tú tienes. Entonces te acabas de crear el nodo. Entonces lo que tienes que hacer ahora es que el siguiente del final apunte a este elemento. ¿Vale? Entonces lo que haces, si final es distinto a nulo, significa que hay un elemento porque cuando empiezas tienes final que apunta a nulo y principio que apunta a nulo porque no hay ningún elemento. Entonces si hay al menos un elemento, tú lo que vas a hacer es que el final siguiente apunte al nuevo elemento que estás apuntando. Entonces simplemente le dices si final es distinto a null, por lo tanto, final siguiente apunta al nuevo. Vale, acabas de enlazar el punto, pero final sigue apuntando al anterior. Entonces lo que haces es final apunta al nuevo, es decirle final haz esto. De modo que ya tienes todo conectado.
Entonces aquí lo que has hecho es, si final no es nulo, el siguiente final apunta al nuevo elemento y luego el final apunta al nuevo elemento, que es lo mismo que habíamos visto, solo que en vez de ponerlo por delante lo pone por detrás, ¿vale? Ahora, esto es en términos generales. ¿Qué pasa si al principio, al empezar todo, no hay nada? Si no hay nada, ¿vale? Si final es igual a null, entonces final apunta al nuevo elemento. Te has creado un nuevo nodo, está ahí, apunta a tierra, y final apunta a este. Bien, hasta aquí has hecho esto. Pero el frente sigue apuntando a tierra. Entonces lo que preguntas es, si frente no es, aquí es esto, no frente, que esto es distinto de null. Bueno, aquí más bien sería así, igual a null. Si frente está apuntando a null, entonces digo que frente apunte a este, porque significa que es el primer elemento. ¿Vale? Entonces, lo que me has puesto aquí simplemente es si null, es que null es un 0. Si no null, bueno, o null es 1, no sé qué valor tiene null, simplemente es un valor raro. No es que no apunte, no es como Java. En null en Java es un valor que no apunta a nada. En C++ null es una variable global, una constante global de tipo entero. Por eso es que puedes jugar con decirle puedes decirle esto, if final, if no frente. Por eso puedes hacer eso. Pero no tiene mucho sentido lógico si no te acuerdas cuánto vale null, ¿vale? Entonces, una manera muy simple es simplemente compararlo con null. Y dices, si final es distinto de null, significa que hay un elemento, por lo tanto yo puedo el siguiente asignarlo. Y a lo mismo, en el caso contrario, si frente es igual a null, significa que está vacío, por lo tanto yo puedo decir que frente es igual al nuevo elemento. Y ya lo he encolado. ¿Vale? O sea, la lógica es la misma, lo único que cambia son los valores que estás usando para comparar. No te compliques, siempre puedes usar la lógica tradicional. No te líes usando cosas profundas. ¿Vale? Entonces, eso es encolar. Y luego tienes el desencolar. El desencolar. Desencolar, ¿qué es esto? Que en nuestro caso es muy parecido, con la diferencia que devuelve un paciente. Exactamente, devuelve un paciente. Entonces, a ver, vamos a ver lo que han hecho aquí. Tienes un if. Claro, por ejemplo. Se crea un puntero y le dice que apunta al frente, ¿no? Y coge el de... Nodo es igual a frente. Si nodo es nulo, entonces return. Lo que está haciendo es que, claro, al ser un entero tú puedes devolver 0 si no hay nada y el valor que corresponda si hay un valor. Pero al ser un objeto, ¿qué devuelvo? Vale, es ahí la... Vale, entonces vamos a poner paciente. Casualmente te has construido una clase vacía, has creado esta, que es la constructora por defecto, que pone 0, 0 a todos. Entonces vamos a asumir que vamos a devolver eso, ¿vale? Devolvemos eso si no hay nada. Entonces, aquí de frente, no te compliques, puedes hacer directamente esto, en plan, puedes hacer esto. Si frente es igual a null, ¿qué significa? Que no hay nada. Entonces, ¿qué devuelves? Pues un objeto con un elemento vacío, que sería P, que no tiene nada. ¿Vale? Luego, para hacerlo más lógico, realmente no está mal, está bien. Lo veo mejor así. ¿Vale? Entonces digo, si el frente es nulo, entonces no hay nada, simplemente vuelve un objeto vacío. En caso contrario, lo que he hecho es, el frente es igual al nodo siguiente. ¿Vale? Es esto. Lo que está haciendo aquí es lo siguiente. Tengo que devolver el elemento que está aquí, pero además de quitarlo. ¿Vale? Tengo que devolver y apuntar el frente a esto. Entonces, lo que debes hacer es simplemente, en caso que el frente no sea nulo, decimos nodo es igual a frente, punto y coma. Y nodo siguiente es igual a frente. Entonces, lo que estoy haciendo es, guardo temporalmente en un nodo auxiliar, en un puntero auxiliar, apunto esto, ¿vale? Vamos a poner aquí. Puntos suspensivos. Frente es esto. Entonces,
ya he comprobado que frente no es vacío, por lo tanto frente tendrá algún valor. Entonces lo que me interesa a mí es que frente apunte a esto. Pero antes de apuntar esto tengo que guardar esta dirección. Entonces digo, me creo un puntero que se llame nodo. Nodo apunta a esta dirección. Nodo apunta al frente. Una vez que he hecho eso, le digo simplemente frente es igual a nodo siguiente, o si quieres más sencillo, no te complicas. Le dices frente apunta al siguiente de frente. ¿Vale? Entonces, decirle frente va a ser igual al siguiente de frente es hacer este puente. ¿Vale? O si quieres ponerle nodo, tampoco igual, porque realmente apuntan a lo mismo. Entonces le dices frente, que es este, quiero que ahora apunte a este. Entonces digo, el siguiente de este, que será frente siguiente, frente punto siguiente es esto, se guarda aquí. Entonces hago este puente. Y he cargado esto y me quedo con esto. ¿Vale? Una vez que tengo eso, yo quiero el valor que está aquí, porque tengo que devolver este valor que está aquí. Entonces simplemente P es igual a nodo.paciente. Y después de eso elimino este nodo, porque todo esto se ha creado dinámicamente. Cada vez que yo creo un objeto, si te fijas, estoy haciendo new nodo. Entonces, como yo cada vez que creo objetos hago new, significa que cada vez que desencolo, ¿qué tengo que hacer? Un delete. ¿Vale? Entonces, elimino el nodo. Eliminar el nodo, después de haber copiado el paciente, me libera la memoria. Exactamente, pero ya tienes el paciente, entonces no tienes que hacer nada más. ¿Vale? Entonces delete nodo y luego devuelves, si la cola está vacía, vale. Y luego devuelves paciente. Una cosa más que hacen es, si frente es igual a fin. ¿Qué pasa si tenías esto? Frente es el último elemento. Claro, final. Y esto es final. Entonces, si es el último elemento y has desencolado, esto apunta a null. Eso ya lo has hecho. Has eliminado este nodo. Pero este sigue apuntando a una dirección de memoria que ya no existe. Por lo tanto, tienes que decir que apunte a esto, a null. Entonces dices, si frente es nulo, significa que no hay ningún elemento más, por lo tanto, final también es nulo. ¿Vale? Y devuelves el paciente P, que ya se había guardado en una variable temporal. ¿Vale? Entonces, con esto ya deberías poder compilarlo. Fran, una duda en desencolar. ¿Sí? Aquí cuando dices que P apunte a, digamos, al nuevo nodo paciente. Porque el elemento que le metemos es paciente. Sí, pero P no es un puntero. Es un objeto. Claro, por lo tanto no estás apuntando, estás copiando todo el paciente que tiene el nodo en P. Ah, vale. ¿Vale? Ese es el detalle. Como paciente, o sea, dentro del nodo, si te fijas, paciente no es un puntero, esto es un objeto completo. Sí, cuando es un objeto, tú aquí lo que haces es copias todo este objeto dentro de este objeto, simplemente. ¿Vale? O sea, no te preocupes. Por esa parte está bien. Si hubiésemos hecho con punteros esto, habríamos tenido lío, porque si tú haces un delete del nodo, se va a borrar todo el nodo, tanto el paciente como el siguiente, como el puntero completo. Entonces ahí sí que habría sido peligroso. Pero como ha sido una copia completa, pues no, nos da un poco igual. Ya tienes la copia del paciente. Desencolamos. Luego, queda importante la cola. ¿Por qué? Perdón, la destructora. ¿Por qué? Porque la destructora te dice que tiene que eliminar todos los nodos. Recuerda que cada vez que has agregado un elemento, se ha ido agregando un nodo. Un nodo. Cada vez que agregas un elemento, se agrega un nodo. Entonces, cuando vas a eliminar, tienes que eliminar todos los nodos. Una manera, hay múltiples maneras de hacerlo. Aquí han hecho while frente, mientras que el frente es esto. Mientras el frente no sea nulo, tú vas avanzando. A ver, este while es mientras frente es distinto de nulo, significa que hay elementos, yo digo leer, o más que leer, diría desencolar. Tampoco te complicas. Desencolar devuelve un valor, pero a ti te da un poco igual el valor. Tú lo que quieres es, cuando vayas a eliminar la cola, que lo que haga es, mientras hay frente, desencola. Esto es cuando estás ejecutando el programa y no has guardado todo y quieres eliminarlo a mitad de ejecución, ¿vale? Entonces, una opción sería esto. Otra opción sería que hagas un nodo que recorra todos, te creas un nodo auxiliar y dices, desde aquí hasta el final voy avanzando. Y mientras
cada vez que avanzo, elimino, avanzo, elimino, avanzo, elimino. Una manera muy manual de hacerlo. Pero como ya tienes el desencolar, es mientras hay frente, pues desencolo y se acabó. Porque sabes... Sí sería, si quiero hacerlo sin que aparezca en pantalla, me creo el nodo y que no nos dé ningún elemento. Elimine Sí, todo. sí, claro, y ya está. Sí, no te complicas. Es lo que estamos haciendo aquí. Aquí lo que hacía era leer, porque imagino que leer debe ser algo como mostrar o algo así. No sé qué hace leer. ¿No tienes leer cola? Sí, cola. No está a leer, no lo han puesto. ¿Vale? No lo han puesto. El proceso. Claro, entonces hay múltiples maneras. Una manera es simple, es decir, mientras frente sea distinto a null, hay elementos, por lo tanto yo puedo desencolar. Puedes añadir también métodos como es vacío, ¿vale? Entonces, mientras no es vacío, desencolas también. O sea, te vale cualquier función. Una manera de ver que es vacío es esto simplemente. Entonces, pues ya está. Vamos a ver si esto funciona. Entonces, vamos a limpiar todo esto. ¿Esto te ha quedado claro? ¿Quieres que lo guarde en alguna parte? Si lo quieres guardar en un txt, me pones ejemplo punteros. O si quieres, lo copio aquí, lo pongo aquí. También. Voy, ejemplo, punteros. Y ya está. Ejemplo, punteros no tienen rotor, te puedo impulsar. Vale, ejemplo de colas. Vale. En el caso de colas sería, te creas una cola. Cola C es igual a no hace falta porque tiene una constructora vacía. Lo puedes hacer con punteros o sin punteros, ¿vale? Entonces yo creo un objeto de tipo cola, tal cual, y se crea automáticamente con el puntero del final y el frente a nulos. Entonces no tienen elementos. Entonces lo que voy a hacer ahora es c.encolar y agrego, igual que en Java podías hacer new paciente y le pasabas directamente. Aquí puedes hacer paciente y pasándole directamente algunos argumentos, por ejemplo 3. No puedes usar new porque aquí no recibe un puntero sino recibe un objeto, entonces tal cual. Pepe. ¿Ves? ¿Por qué? Porque esto es la constructora y devuelve un objeto tal cual. No necesitas usar una palabra reservada new. Un poco igual. Entonces ahora falta un método importante. Tú cuando vayas a desencolar, la pregunta es ¿cómo sabes que puedes seguir desencolando? Porque sé que la cola no está vacía. ¿Cómo lo sabes? Nos creamos un método. Bueno, es vacía. Es que tienes que implementarte un método para saber si es vacía o si no es vacía. Porque si no, no sabes si es vacía o no. Mientras no sea vacía, vas a ir recorriéndola. Entonces, lo mismo que antes. Cola 2 puntos. Yo le digo, puedes preguntar if frente, lo mismo que hemos usado en el delete. Si es igual a null, significa que es cierto. Else. ¿Está? Entonces esto aquí puedes decirle while c punto es vacía, mientras no sea vacía. Ahora sí puedes usar lógica. Mientras no es vacía, pues vas desencolando. Paciente p es igual a c punto desencolar, que te devuelve un paciente. Y luego haces p punto en este caso, porque es un objeto, imprime. ¿Vale? Entonces si compilamos, nos saca Pepe, María, Sergi y Asa con 6 valores, ¿vale?
Entonces, si por el contrario yo digo cómo depurar cómo podemos depurar el destructor. Para depurar el destructor, automáticamente se va a ejecutar tras la ejecución del programa. Si nos da un error es porque está ejecutándose mal el destructor. ¿Vale? Eso es cuando utilizas, ¿qué cosa? Objetos normales. Pero si quieres forzar a compilar el destructor, pones asterisco es igual a new cola. ¿Por qué? Porque ahora estoy creando un puntero. Por lo tanto, al usar un puntero, estoy obligado a usar new. Y cada vez que uso new, tengo que usar un delete. Entonces, cuando invoque el delete, automáticamente me va a salir eso. Entonces, si yo digo delete c, me va a limpiar toda la cola. Entonces, si yo hago un... ¿dónde estaba? Aquí. Si hago un punto aquí, me saldrá la interrupción en ese punto y veré que cada vez que lo está limpiando. Entonces, si te fijas, por ejemplo, este es el frente. Por lo tanto, me tiene que dar todos los 4 siguientes. Aquí ya me da null. ¿Ves? Entonces, si ejecuto F5, ejecuto una vez, ha entrado, ha salido, y ahora me tendrá que dar 3. 3. 1, 2, 3. Si vuelvo a ejecutar, me sacará 2. Ya está, 2. ¿Vale? Entonces está funcionando bien mi destructor. La verdad es que es un poco difícil ver el tema del destructor. El destructor lo vas a ver bien, o sea, vas a darte cuenta cuando fallo cuando lo has hecho mal. Si no lo has hecho mal, no vas a dar cuenta, no te vas a enterar de que está mal hecho. Por ejemplo, si hemos trabajado con punteros y queremos hacer el mismo ejemplo, simplemente partimos de esta premisa. Cola vacía. No te asustes con el hecho de usar punteros porque nunca van a estar mal, siempre van a estar bien. ¿Vale? Entonces ya lo tienes, tenemos hecho la cola. Ahora vamos a pasarlo a ficheros. Entonces, friend class, cola. Vamos a empezar por la cola. No, vamos a empezar por... Es que es un poco lío. Vamos a empezar por esto. O pasamos todo esto directamente. Vamos a pasar todo esto a la clase cola y luego ya creamos el archivo nodo. Voy a usar el mismo convenio. Y aquí, como es una cola de pacientes, me obliga a tener incluido la librería que está aquí, paciente.h. Y ya está. Por otra parte, si yo quiero usar la implementación, que es todo esto, tendrá que ir en un archivo que se llama cola.cpp. Realmente los nombres de los ficheros da igual, o sea, puedes llamarlo el nombre que quieras. Se suele utilizar los mismos por convenio, como en Java va así y en muchos lenguajes va como no, pues se suele utilizar el mismo. Pero no es obligatorio. Perdón, paciente. Cola. Vale. Entonces simplemente he copiado
Lo que tenemos al main, todo lo que sería la definición de clases lo he puesto en cola.h y la implementación en cola.cpp. ¿Vale? No he cambiado nada más. ¿Qué más? Y ya está. Y ahora, para poder utilizar todo esto, tengo que incluir include cola. Ahora, sin embargo, como cola incluye a paciente.h, en el punto h yo no necesito poner esto sobra. Aunque yo lo quiero usar aquí, como ya viene incluido en el punto h, pues ya está. Entonces compilamos, ejecutamos el mismo resultado que antes, ¿vale? Entonces lo suyo sería tener, como te comentaba, una clase con esto, un punto h independiente para este pequeño. Vamos a moverlo. Creamos un nuevo elemento llamado nodo. Y aquí la clase nodo, usamos el convenio. Y aquí vamos a paciente.h, como aquí no hay paciente, bueno, sí aquí hay pacientes, pero como estamos paciente, y aquí en cola vamos a incluir a nodo. Como nodo ya tiene paciente, entonces no hace falta. Vale. Entonces lo que me preocupa es esto, que no sé si lo va a reconocer. Me dice que frame class es cola. Normalmente solemos tener que obligar aquí a incluir en la parte superior que existe un external cola. Existe una clase cola, que aunque pongas que es frame, luego lo vas a emplear. Es lo más común, ¿vale? Vamos a compilar porque muchas veces podemos omitirlo. Comparación correcta, perfecto. Pues no nos va a dar ningún error. Si quieres agregamos un elemento más. Compilar solución, ejecuta. Vale, pues ya está. No nos da ningún error. Vale, muy bien. Entonces ya tenemos implementada la cola de pacientes, que es esta cola. ¿Qué más te pedían? La escuela. Bueno, este es el ejemplo que te habían dado. Sí, está en el otro. Aquí. Una clase de urgencias y así como un programa principal que invoque una función de llegada y una función de salida que simule los dos tipos de eventos. El programa principal debe simular el funcionamiento de un hospital. Se debe dar como entra y llega a diferentes pacientes, su minuto de llegada, su minuto de urgencia. Vale, que era lo que estaba aquí. Vale, respecto a los box, ¿qué son los box? O sea, como concepto, ¿qué es un box? En sí yo creo que son como... Imagínate que hay 3 médicos ¿Sí? en urgencias y cada paciente va a un médico que tiene un box. Entonces, si hay 3 pacientes, pues hay uno para cada box. Pero si hay 4, se tiene que esperar uno en la cola. Claro, el de y la cola sirve para que los que no entran al box se guarden ahí. Y vamos por prioridad, imagino. Vale. Con sus operaciones habituales y un método insertar por prioridad. Ajá. Este método nos falta implementar. Por ejemplo, tú lo que has hecho hasta ahora es ¿qué cosa? Insertar normal, que es encolar normal. Pero te dicen que tengas un método de cola con prioridad. Vale, entonces, encolar con prioridad será simplemente un método de encolar, solo que añadir el atributo o el no. Podemos encolar igual
o encolar prioridad. Prioridad, por ejemplo. Entonces, lo único que va a hacer este método es encolar igual que antes, solo que va a añadir o va a contemplar lo que sería la prioridad de cada paciente. Vale, encolar prioridad. Entonces, si no hay ningún elemento en la... si la cola está vacía, pues exactamente igual. Que sería esta parte. Si la cola está vacía, pones new final. Si la cola está vacía otra vez, esto es igual. El problema está aquí. Si la cola no está vacía, no puedo hacer esto. Porque esto lo que hace es insertar. O sea, bueno, es que tampoco es así. Es más o menos así. Es un poco más complejo. Si la cola está vacía, bueno, si quieres empezamos más bien así. En plan, si la cola está vacía, final es igual a nuevo. Else es cuando la cola no está vacía y es más complejo. Entonces, aquí. Si no está vacía, yo no puedo insertar al principio. Solo puedo insertar al principio cuando la cola está vacía. ¿Vale? Entonces, si no está vacía, esto es frente, final. Esto es frente y esto es final. Si la cola está vacía, yo quito por el frente. Entonces, lo que haré será... Quizá cogeríamos el atributo prioridad. Sí, vamos a coger el atributo prioridad. Claro, los dos objetos. Claro, vamos a hacer eso. O sea, vamos a coger el atributo prioridad. La pregunta es por dónde queremos empezar. Si te fijas, yo al final no puedo... O sea, yo voy insertando por el final. Pero claro, el problema es que el final no puede ir hacia atrás. Yo solo puedo insertar hacia adelante. O sea, perdón, yo no puedo, yo no puedo insertar por aquí, yo puedo insertar por hacia atrás. Entonces, porque tú solo tienes un nodo, un puntero al siguiente. No puedes retroceder, ¿vale? Entonces, lo único que se me ocurre es que tú empieces por el frente y vayas preguntando. Mientras la prioridad de esta sea mayor que esta, o perdón, mientras la prioridad de esta sea menor que esta, yo sigo avanzando. ¿Vale? En el momento en que encuentre que la prioridad, bueno, digo, imagínate, vamos a verlo como un ejemplo que es más claro, ¿vale? Y solo voy a pintar las prioridades. ¿Quién tiene más prioridad, el mayor o el menor? Eso pues vamos en el ejemplo, lo pondrá. La prioridad 7, un parto, o sea, mayor más prioridad. Vale, mayor más prioridad. Entonces, mayor es más prioridad que menor. Entonces, imaginemos que tenemos el 3. O sea, obviamente esto va a estar ordenado por prioridad, ¿no? O sea, no puedes, sí, no tiene sentido que... Vale, entonces como esto está ordenado por prioridad, siempre va a estar 7 aquí, 3 aquí, bueno, 5, 3, 3, 2. Esa es la idea, siempre va a estar ordenado por prioridad. Esto tiene un problema, puede dar inanición. Inanición significa que nunca se le van a llamar. Exactamente. Si viene gente con más prioridad, nunca le van a llamar. Efectivamente, eso es lo que ocurre. Bueno, no te dicen nada de eso y tampoco te dicen que resuelvas el problema de inanición. Así que, bueno, vamos a considerar que puede existir inanición. ¿Vale? Entonces, lo que nos va a preocupar es que siempre esté ordenado por prioridad. Por lo tanto, si llega un nodo, acabas de crear un nodo con la prioridad 5. Claro, pero tú has llegado después de este. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No puedes retroceder. Tienes que empezar por el principio y dices 7 es 5 es mayor que 7, no. Entonces paso a la siguiente. 5 es mayor que 7, no. Paso a la siguiente. Aquí 5 es mayor que 3. Bueno, sí. Sí. Por lo tanto, aquí es donde debo insertar. Pero hay un problema. Porque yo no conozco quién está apuntando a este. Tenemos dos opciones. Una opción es
que copio, corto el 5, pego aquí el 5. El mismo nodo, ¿vale? Este nodo tal cual, simplemente copio el 5 aquí y pego aquí el 3. O sea, lo que estoy diciendo es invertir valores. Ajá. Ahora lo que hago es, este apunta a este. Y antes de hacer eso, este apunta a este. Esto puedo hacer. Entonces se ha mantenido. Eso es una opción. Otra opción sería, hago lo mismo, 7, 5, 3, 3, 2, tierra. Otra opción es que yo diga, mi nodo 5, que va más. La otra opción es que yo diga, yo cuando estoy aquí tengo el puntero del anterior, que es nulo, y tengo el puntero actual. Cuando avanzo, tengo el puntero del anterior y del puntero actual. Cuando avanzo, tengo el puntero del anterior y el puntero actual. De modo que cuando yo esté en el 3, tengo el puntero del anterior. Entonces, lo único que digo es que el anterior apunte a mí y yo apunto al nuevo. Y se acabó. Problema es que cada vez que yo avance tengo que llevar dos punteros. El puntero del actual y el puntero del anterior. Una manera más simple y más sencilla para evitar trabajar con tantos punteros es trabajar con esto. Este problema que te estoy dando, tanto aquí como aquí, se aplica tanto en C++ como en Java. Este problema es un problema lógico, no se resuelve por arquitectura del lenguaje. Entonces, si tú te vas a Java, da igual. Tú necesitas dos punteros en Java y necesitas dos punteros en C++. Y lo mismo aquí, ¿vale? El mismo problema no va a cambiar. Entonces, yo creo que lo más sencillo sería trabajar con esto, para no estar llevando dos punteros, ¿vale? Pero que veas que es otra solución. Otra opción más avanzada es trabajar con una función recursiva, porque lo que estamos haciendo ahora es me paro un nodo y avanzo al siguiente, me paro un nodo y avanzo al siguiente. Sí, a través de iterativo, ¿no? Exactamente, pero tú puedes hacer una función recursiva y decir, mientras no sea el siguiente, devuelvo el actual y avanzo al siguiente. ¿Vale? Es una manera recursiva de plantearlo, pero yo creo que no, esta asignatura es solo estructura, entonces entra más en la estructura de la clase que la implementación algorítmica. No sé, imagino que luego tendrás una de pura algoritmia, donde ves todo lo que es recursividad y demás. De hecho, estoy dando recursividad. O sea, cuando hago los ejercicios, nos piden, crea el TAG para no sé qué, no sé cuántos tipos de ejercicio. Vale. Y nos pide la versión iterativa y la versión recursiva. Dice, hazme esta operación recursiva, hazme esta iterativa. Yo, personalmente, sé hacer casi siempre la iterativa. La recursiva me cuesta mucho más. Al principio cuesta muchísimo, pero luego terminas acostumbrado y te parece sencillo. Luego en el trabajo no lo vas a usar, porque ya está implementado todo, ¿vale? Pero sí se nota la diferencia de quien sabe programar con recursividad y la que no sabe programar con recursividad o algoritmo. Yo no sé con recursividad. Te vas a acostumbrar, o sea, la carrera te va a obligar, es que eso es inevitable. Vas a terminar aprendiendo a programar de una manera bestial, porque no puedes salir de sin saber. O sea, lo vas a aprender, quieras o no, ¿vale? Entonces, yo porque estamos centrándonos en la estructura, voy a centrarme en la estructura. Mira, Frank, como yo tengo que entregar la práctica dentro de 2 semanas, sí. Si quieres, el sábado que viene podrías quedar. Sí, claro, sin problema. Yo voy a intentar hacer esta. Vale. La iterativa. Vale, sí. Y no obstante, pues ya para, digamos, si lo he hecho bien, corroborarlo y digamos que funcione todo bien. Bueno, lo subes a Dropbox y lo vemos juntos, no hay ningún problema. Vale. Si puedo hacerlo, porque ya depende de las horas que eche. Ya, ese es otro problema. Realmente, como te digo, el problema es... Yo eso lo he entendido. No es muy complejo. La iterativa. Tú te paras aquí y vas avanzando. La pregunta es cómo avanzar. No te he enseñado a avanzar. Vale. Digamos, me creo uno que apunta al frente. Efectivamente, eso es lo que vamos a hacer. Lo creamos aquí, ¿vale? El algoritmo de avance, ¿vale? Para que puedas hacer la comparación. El algoritmo de avance es el siguiente. Bueno, esto lo comento porque si no cambia, ¿vale? Tiene que cambiar toda la lógica. Entonces, para avanzar vamos a llamarle un pnodo aux, que es el que avanza y apunta frente. Entonces, ¿cómo se avanza? Simplemente, si quieres avanzar desde el principio hasta el final, es simple. While pnodo es distinto de null. O sea, pnodo o aux. Bueno, si quieres avanzar hasta el... perdón, aux. Tienes razón, aux es distinto de null. Mientras aux sea distinto de null, yo avanzo. ¿Cómo se avanza? Así, aux es igual a aux siguiente. Es así como se avanza. ¿Vale?
Simplemente con esto estás avanzando. Pues mientras sea distinto a null, tú vas avanzando. Entonces lo que puedes hacer es incluso aquí, primero has actualizado, claro. Entonces, este es el iterador, el final, y aquí pones el código. Entonces, apenas te pones el frente, preguntas. If aux paciente punto get prioridad. Si la prioridad del paciente es mayor que... O sea, tú vas a avanzar mientras que la prioridad del paciente sea menor. Es... Claro, si la prioridad de auxiliar es menor que siga exactamente. P punto... Bueno, entonces, si es menor que P punto prioridad, significa que... ¿Qué ocurre si ha pasado esto? Si la prioridad del paciente, esta prioridad es menor que esta, como el 3 es menor que esta, ¿qué significa? Que tengo que meterlo ahí. Aquí me paro. Y aplico el algoritmo que hemos dicho. En caso contrario, else, sigo avanzando. ¿Vale? El es dentro del while, ¿no? Claro, él es dentro del while. Vale. Entonces, mientras la prioridad actual es menor, o sea, si la prioridad actual... no, sí, tú avanzas hasta el final. Aquí rompes el bucle de otra manera, ¿vale? Un boolean de salida. Encontrado. Encontrado es igual a true, false. Tú lo que haces es, mientras tal, y no se haya encontrado. Mientras no llegó al final y no se ha encontrado, tú continúas avanzando. Si aquí lo has encontrado, aquí tienes que aplicar el algoritmo que te he dicho, exactamente. Aquí encontrado es igual a true. ¿Vale? Aquí lo has encontrado. Aquí es igual a true. Y aquí, en caso de que lo hayas encontrado, te da igual avanzar o no. ¿Vale? Eso ya da un poco igual. Entonces esto lo puedes dejar así o lo puedes quitar porque aquí se va a romper el bucle. Entonces no te preocupas. Y ya está. Entonces aquí pones el algoritmo, que sería este, el de intercambiar los valores. Sí, que cada uno apunte para meterlo. Claro, copias en el que se pare, copio el valor y apunto al que estaba. Exactamente. Entonces lo primero que haces es copias el valor actual del que está, sí, lo copias en tu nuevo nodo, nuevo. Ahí está. Y luego lo que haces es que apunte al siguiente de este. Exactamente, apunta al siguiente de este y este apunte a este, que es el actual. Y ya lo incrusto entre medias. Y ya está incrustado. Cuando tú dices que aux siguiente apunta a este, ya está incrustado. O sea, no hace falta. A ver si tengo tiempo esta tarde, a ver que lo tengo fresco, lo puedo hacer. Vale. Revísalo y si tienes dudas me pones un comentario y te comento. Vale. Yo voy a subir todo esto a Dropbox para que lo tengas. Teníamos una carpeta Dropbox que era Java José o José Java, una cosa así. Vale, yo te digo, lo subo a esa misma. Te abro un momento porque necesito confirmar que lo tengo. ¿No está lloviendo o sí? Pues puede ser, ¿eh? Bueno. ¿Tienes tendido? No. No, igual. No. Simplemente porque cuando llueve ya... ¿Tú por dónde vivías? Por García Noblejas. Ah, vale, sí, me acuerdo, al norte. Bueno, más o menos al norte. Bueno, sí, noreste. Sí, recuerdo. A ver, vamos a ver. José Java. ¿Qué es esto? Sí, esa es. Vale. Esto si quieres luego lo pongo, lo quito y te dejo libre, ¿vale? Voy a crear aquí la carpeta. Vale, pues ahora lo subo. Y lo de, digamos, los pantallazos, Fran, ¿eso donde...? Te lo paso por YouTube. ¿Por YouTube? Lo subo a YouTube y lo ves ahí. Ah. Y puedo bajar el vídeo también con cualquier software. Sí, claro. O si quieres te lo paso en breve, a ver, lo paro. Yo tengo un pen aquí. Sí, ¿tienes un pen? Para que no esté subiendo y quitarle ahí. Vale, genial. Entonces digo... pausar.